Tenemos ya, gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos, apreciados colegas, a sus jueves farmacéutico, el evento de formación continuada que se ha logrado mantener gracias al apoyo de ustedes, de nuestros conferencistas y los participantes en jueves farmacéutico que noche tras noche nos acompañan en este ejercicio de compartir saberes, experiencias, conocimientos de fraternidad alrededor del ámbito farmacéutico. Esta noche, continuando con nuestra actividad, tenemos una conferencia bien interesante, es la segunda parte de este tema que están abordando un par de colegas excelentes, como lo son Iván Henao y Juan Camilo Hernández. Pero antes de presentarle a los colegas, vamos con el protocolo institucional que tenemos ya en Jueves Farmacéutico, con el saludo de bienvenida y 5 minutos de actualidad farmacéutica a cargo de nuestro presidente nacional, el doctor César Moreno. César, adelante, por favor. Muchas gracias, Yasmín, María Juliana, todos los colegas presentes, nuestros expresidentes y nuestros conferencistas, los colegas Hernández y Henao. Mm, y el mensaje de hoy pues, está relacionado con las emergencias en curso en Venezuela por evento sísmico hace 3 semanas. Y bueno, en el Casanare por asuntos de inundaciones. En agenda dentro de nuestra estrategia de relaciones internacionales a instancias de la Federación Internacional Farmacéutica, nos correspondía activar la secuencia que nos lleve a definir para Colombia el ámbito de la farmacia de emergencias, que a instancias de la Federación Internacional Farmacéutica es un ámbito consolidado de nuestra profesión en el orden global. Claro, estas emergencias han hecho que aceleremos esa articulación con la FIP, con colegas de Sudamérica, y atendamos con solidaridad y establezcamos línea directa con colegas, tanto pues en Venezuela como en nuestra unidad regional Llanos Orientales y Orinoquía. Aquí nuestra presidenta de la unidad regional, Magda, junto con el nivel nacional del colegio, estamos avanzando para que la solidaridad de nuestra comunidad profesional se encauce de manera idónea, confiable y además pertinente para las necesidades de la población que está en este tránsito de emergencia. Entonces, al respecto, importante indicar que institucionalmente vamos dándole cauce a esa buena voluntad, a la disposición de colegas tanto en voluntariado como recursos y esperamos socializar los resultados de estos avances, de estas experiencias y esperamos a final de este año ya tener un muy buen documentado mm, avance sobre farmacia de emergencias en Colombia, porque el riesgo sísmico en Colombia es aún mayor que en Venezuela. Entonces, nos corresponde como profesión farmacéutica mm, ayudar a que nuestra sociedad colombiana se prepare ante un evento que no sabemos dónde va a ocurrir, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero los científicos de las geociencias nos indican que hay riesgos sísmicos en Colombia. Entonces, a la par que mm, conducimos unas acciones sistemáticas, serias, de atención solidaria a la población en Venezuela y en el Casanare, pues vamos preparándonos para lo que corresponde a ponernos al día con esa asignatura pendiente en clave profesional que es la farmacia de emergencias. Precisamente ahora, hoy camino a una reunión, tanto con la Universidad Pedagógica como con una instancia que en el terreno, especialmente en Venezuela, está enfocando recursos y atención a la población damnificada y por eso le ruego comprensión para retirarme con el agradecimiento y reiterando la felicitación a Yasmín, a la Unidad Regional Valle del Cauca, en cabeza de su presidenta, por diálogos tan importantes como el que hoy se presenta una de tantas ediciones importantes de Jueves Farmacéuticos, un patrimonio farmacéutico nacional de Jueves Farmacéuticos,
ya con más de 6 años de trayectoria. Muchas gracias, Yasmín y colegas. Muchísimas gracias a ti, César, y muchos éxitos en la gestión. Y pues sí, somos solidarios con nuestros hermanos venezolanos y más con nuestros compañeros de acá de Casanares. También es el momento de dar la bienvenida a la Unidad Regional Llanos Orientales y Orinoquía. Eh, Queremos en estos momentos darle la palabra a la doctora María Juliana Cruz, nuestra vicepresidenta de Regional Valle y secretaria nacional del colegio. María Juliana, por favor. Adelante. Hola Jazz, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Jueves Farmacéutico, eh, que es este evento que venimos ya realizando desde hace más de 6 años con nuestro aniversario que fue la semana pasada. Felicitando como siempre a Yasmín y agradeciéndole mucho por mantener viva esta tradición y este gran espacio de actualización en temas farmacéuticos como el de hoy, que honestamente pues aprenderé completamente porque es un área en la que no me he acercado ni un poquito. Esto de la farmacia oncológica pues realmente requiere especialización, y una felicitación muy grande a los colegas Hernández y Enrique que tienen el conocimiento y que nos van a ilustrar en esta área tan importante también para el bienestar de los pacientes. Entonces, bienvenidos y muchas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, María Juliana. Y bueno, entrando en terreno el tema de la conferencia de esta noche, tenemos el título Docs Banding en Oncología, de la teoría a la práctica clínica, evidencias sobre la optimización de la dosificación de pembrolizumab. Ustedes saben que los nombres siempre son enredaditos. Esta noche nos van a acompañar y es un placer contar con Juan Camilo Hernández. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía de la Salud de la Universidad CES, especialista en mercadeo de la Universidad EAFI, experto en Dirección Técnica de Servicios Farmacéuticos Oncológicos a nivel nacional con trayectoria en la gestión integral de medicamentos de alto costo. Es miembro fundador de Hipócrates, investigador y autor de publicaciones científicas sobre el uso potencial de inteligencia artificial en procesos farmacéuticos y en temas de economía de salud. También nos acompaña Iván Er- Enrique Henao Torres, químico farmacéutico, tiene una maestría en farmacia asistencial, es integrante del grupo de investigaciones en farmacología y terapéutica de la Universidad de Cartagena, director técnico en Asifarma, IPS y CAN, con experiencia en centrales de adecuación de medicamentos y certificaciones en buenas prácticas de elaboración. Cuenta con publicaciones en estrategia de sostenibilidad en oncología. Es líder en la integración de la inteligencia artificial aplicada a la farmacovigilancia. Hoy pues tenemos el placer de disfrutar a estos colegas con esta conferencia. Les agradecemos por favor mantener los micrófonos cerrados. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el transcurso de la conferencia en el chat de la plataforma o también levantar la herramienta en Zoom de la manito para formular su pregunta al terminar los colegas. Entonces, sin más preámbulos, Juan Camilo, ok, pantalla completa, por favor. Perfecto. Entonces, adelante, bienvenidos a todas y todas y que disfrutemos este jueves farmacéutico. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yasmín, por la presentación y a todo el equipo del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, eh, Unidad Regional Valle del Cauca. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio, pues que es un espacio de crecimiento, un espacio de adquisición y afianzamiento de conocimientos en temas relevantes en nuestra práctica profesional. Eh, La temática que traemos para la tarde-noche de hoy
es como una continuación de un tema pues que ya tuvimos la oportunidad de introducir el pasado 4 de junio, en donde Juan Camilo y yo pues tuvimos la oportunidad de abordar el tema. Hoy le traemos, digamos, como una contextualización de la estrategia de Dog Band en oncología y un caso práctico, ¿sí? Un caso de aplicación de, digamos, de un esquema híbrido que utiliza, digamos, el dose banding, dose rounding y estas estrategias pues, de optimización. Entonces, sin más preámbulos, eh, queremos pues abrir la conferencia como con esta reflexión, ¿sí? El desperdicio en oncología constituye una barrera invisible de acceso, ¿sí? Eh, Sabemos pues que si bien el desperdicio en oncología no es un residuo inevitable, digamos que esto es producto de una falla o una ineficiencia sistémica, que lo que hace es, digamos, drenar la capacidad sostenible de los sistemas sanitarios, ¿sí? Básicamente, la cadena del desperdicio en oncología está, digamos, representada en estas 5 fases o estas 5 etapas que vemos en la diapositiva, que comienza pues con una prescripción individualizada. Sabemos que las prescripciones eh, se realizan de forma individualizada, ¿sí? Por paciente, y que se realizan, los cálculos se realizan con base a la superficie corporal o al peso corporal, y que se realiza luego una adecuación de medicamentos bespoke o a la medida, ¿sí? Y que esto trae consigo la generación pues, de remanentes de medicamentos, toda vez que las dosis calculadas con base en peso corporal, superficie corporal, eh, digamos, no se ajustan muchas veces al tamaño de los viales. ¿Y qué ocurre? Pues que toque abrir más de un vial de una presentación comercial de un medicamento y pues que la fracción no utilizada, la fracción remanente, pues si no hay otro paciente que requiera ese mismo medicamento, pues por temas de estabilidad físico-química y microbiológica toca descartarlos, ¿sí? Que es la última fase que vemos allí, como descarte o, digamos, desecho de ese residuo, ¿sí? Eh, en términos generales, digamos que la forma de utilizar la farmacoterapia oncológica actualmente, pues genera lo que se conoce, un término que fue acuñado, digamos, muy recientemente y que se maneja desde los programas de gestión o gerenciamiento oncológico, que es la llamada toxicidad financiera. O sea, es como esa ineficiencia sistémica que hay por el manejo, digamos, de prescripciones individualizadas. Entonces, esa presión financiera ha generado que en ciertas partes del mundo, los medicamentos de alto costo alcancen a superar hasta en un 1400, un 1400% el Producto Interno Bruto, el PIB, per cápita mensual. Sí, esta es una referencia global comparativa que traemos y que sucede puntualmente en la India. ¿Sí? Em, Dentro de estudios que se han realizado recientemente, hay una revisión sistemática realizada el año pasado, en la que se determinó que existen varias estrategias de mitigación de desperdicio en oncología y que están principalmente representadas por una estrategia que es el vial sharing o el uso de viales compartidos, un 22% aproximadamente, seguida del dose rounding, que es como esa aproximación más o menos en un 5 o más o menos un 10% hacia el tamaño de los viales, el uso de sistemas, dispositivos cerrados, dispositivos médicos cerrados en aproximadamente un 10%, la preparación centralizada en un 7,4%, el tamaño de viales, el ajuste al tamaño de viales también aproximadamente un 7%, el dose banding
también que constituye el 7,4%, y el Draft Day que es como la programación de pacientes con mismo esquema o mismo medicamento, pues de tal forma pues que se aproveche al máximo los medicamentos oncológicos. Em, Como lo dije, la literatura reporta que aproximadamente un 7% la estrategia de dose banding es utilizada a nivel global, ¿sí? Esto, digamos que cada vez se vuelve más crítico a medida que existen más medicamentos inmunoterapéuticos, hay un mayor volumen de pacientes ambulatorios, digamos que hay una mayor exigencia por parte de las entidades regulatorias a nivel de las preparaciones en central de mezclas. Entonces, esto constituye un reto, un desafío para la farmacoterapia oncológica. Adelante, Juan Camilo. El modelo Bespoke, que es, digamos, elaborar una ecuación de medicamento a la medida, digamos que se ve en los resultados, en las cifras, que es insostenible. Digamos que esto impacta de manera negativa en los presupuestos de los sistemas de salud. Digamos que las ventajas, comparando el modelo bespoke o individualizado frente al estandarizable mediante la estrategia de Dodge Bandy, vemos que el bespoke o individualizado nos hace, se maneja dentro de un flujo reactivo, ¿sí? Es el justo a tiempo. Digamos que eh, se prepara el medicamento, pues una vez se tenga la prescripción y con base en la dosis, pues así se prepara. Digamos que no permite tener con antelación una planificación, digamos que en comparación con un modelo de dos bandy. Digamos que cada cancelación que se tiene, pues es un vial descartado, hay una carga asistencial sobre las centrales de mezclas, y ese cálculo basado en área de superficie corporal o en peso corporal, digamos con dos decimales, a veces pues es un poco complejo, ¿no? Digamos que eso representa una precisión aparente, digamos que sí, frente a un modelo de dose banding, la planificación de las preparaciones pues se puede generar con antelación. Hay un control de calidad robusto, prospectivo sobre ese producto terminado. Se puede hacer una reasignación eficiente pues, de dosis canceladas, y digamos que hay un manejo consensuado de dosis en un rango de dosis y consensuado. Aquí hay participación pues del médico oncólogo, del personal de enfermería, químicos farmacéuticos y en general pues de todo el equipo de atención sanitaria oncológica. Bueno, esto del dose banding, ¿qué es? ¿Cómo nació? Y por qué es tan importante? El dose banding es un sistema en donde las dosis individualizadas, ya sean calculadas por peso corporal o área de superficie corporal, se ajustan en unos rangos predefinidos, ¿sí? El paciente pues va a recibir una dosis en un punto medio, ¿sí? De esas bandas, ¿sí? Y estas bandas, en la literatura, pues se reporta que para citostáticos se mueven más o menos en un 5%, y para medicamentos biológicos o biotecnológicos como los anticuerpos monoclonales, hasta en un 10% más o menos, ¿sí? Históricamente, si te vuelves una lámina, Juan Camilo, un momento, digamos, ¿dónde nace? Digamos que en el Reino Unido, Baker y Jones comenzaron a hacer como las primeras propuestas sobre dose banding, utilizando los medicamentos metotrexate y 5-fluoruracilo. 2 años después, ya para la década del 2000, se estableció el modelo británico, y que fue adoptado en un poco más de 50 instituciones hospitalarias del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Posteriormente, un grupo de franceses, colegas franceses, pues comenzaron
a adaptar ese modelo británico, hacerlo mucho menos complejo. Y es tanto así que hoy es la primera opción o la opción que se utiliza a nivel global de dos banding. Adelante. Bueno, es importante aquí hacer una aclaración. Muchas veces se utiliza como el término indistintamente, el dose banding con dose rounding. Dose rounding es una aproximación. Una aproximación, digamos que el dose banding utiliza el dose rounding, ¿sí? Pero el dose rounding es el redondeo de dosis a la alza o a la baja en más o menos un 5, más o menos un 10%. Pero el dose banding ya es el establecimiento como de esa dosis de banda que está en un rango inferior y superior, en un límite inferior y superior, pero ya se define como tal una dosis puntual, ¿sí? O sea, aquí vemos un ejemplo de estandarización de dosis de pembrolizumab, de dose banding, en donde tenemos un rango de banda, que es este que vemos aquí a nivel central. Este rango, vemos que para efectos del ejercicio va de 77 miligramos a menos de 90 miligramos. Luego la segunda banda va de 90 miligramos a menos de 12 y así sucesivamente. Y vemos pues que en esta parte donde está la dosis de banda, ¿sí? En este rango de 77 a 90, pues la dosis es de 80, moviéndose en más o menos, en más 4% y menos el 11%, ¿sí? Em, si tomamos este ejemplo de acá de 200 y la dosis está entre 196 y 223 miligramos, pues la dosis de banda es de 200 miligramos, ¿sí? En eso consiste, ya son dosis puntuales en un punto medio dentro de un rango, ¿sí? Em, Adelante, Juan Camilo. Entonces, puntualizando o profundizando un poco en estos modelos de dose banding que se generaron. El británico lo que planteaba en su momento era el uso de bolsas o jeringas con dosis fijas que luego eran dispensadas para completar la dosis objetivo, ¿sí? Y el máximo de dosis dispensadas era de 3, ¿sí? La variación aceptada para citostático más o menos el 5% y para anticuerpos monoclonales más o menos el 10%. Las ventajas de este modelo, pues es un modelo robusto, muy exigente en logística de combinación de dosis para la administración de la dosis objetivo, ¿sí? Em, Mientras que el modelo francés, sí hay una preparación de una única dosis, ya sea en bolsas, en jeringas, ¿sí? Y que se dispensan pues bajo prescripción. La variación aceptada hasta más o menos un 10%, sustentado por estudios farmacocinéticos, y en algunos casos hasta más o menos el 20%, ¿sí? Es la primera opción de uso en la actualidad y esto tiene pues unos beneficios y unas ventajas a nivel de la práctica clínica y es la reducción pues del trabajo de enfermería y la minimización pues de errores en la administración. Básicamente, en eso consisten los modelos de dose banding británico y franceses. Si quieres, adelántate en la siguiente. Em, el dose banding muchas veces, digamos, es visto como una estrategia de ahorro económico. Sí, y per se lo es, pero digamos que el principal objetivo es la sostenibilidad, ¿sí? Y cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente hablamos del aspecto económico, ¿sí? Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un mayor acceso a nuestros pacientes, una mayor disponibilidad pues, de medicamentos, una mayor optimización de la farmacoterapia oncológica, ¿sí? Toda vez que, si bien hablando propiamente del pembrolizumab, bajo esquema de flat dosing, que son 200 miligramos cada 3 semanas o 400 miligramos cada 6 semanas, si bien no hay un desperdicio físico, llamémoslo así,
eh, lo podríamos llamar como un desperdicio invisible, ¿sí? Un desperdicio invisible, un desperdicio pues que si llevamos ese esquema de tratamiento a una dosis basada en peso corporal, vamos a ver pues que eh, ahí se van a ver beneficiados muchos más pacientes porque vamos a tener un mayor acceso, una mayor disponibilidad de estos medicamentos. Entonces, lo que vemos en esta lámina es el fundamento farmacocinético, porque eh, con estas estrategias, si bien hay unos ahorros económicos, se hacen con base en no afectar los resultados clínicos, ¿sí? De eficacia y seguridad, ¿sí? En la literatura se reporta pues que existe una variabilidad interpaciente en lo que es la depuración y el área bajo la curva, ¿sí? Y estas variaciones superan mucho más que la variación que se plantea en el dose banding de más o menos el 5, más o menos el 10%, ¿sí? Digamos, esto es mucho más representativo o tiene un mayor impacto que la variación que se hace de cálculo de dosis por dose banding. Eh, el autor Caester en 2004 en el Reino Unido indica pues que no hay diferencias significativas en el área bajo la curva entre las dosis individualizadas y las dosis, los esquemas de tratamiento bajo esquema de dose banding, ¿sí? White Coney en 2018 en un estudio multicéntrico identifica que la variabilidad interpaciente en parámetros farmacocinéticos como el Clearan, la depuración, domina el impacto de los cambios de dosis por banding, incluso en pediatría. Eso es lo que reportan. Y en los márgenes consensuados, los márgenes acordados para el manejo de dose banding, nuestros colegas de Argentina reportan pues que han tenido experiencia ya aplicando esta estrategia de reducción de desperdicio en oncología, utilizando el margen de más o menos el 5% para citostáticos y más o menos el 10% para anticuerpos monoclonales, sin diferencias significativas en los resultados clínicos de eficacia y seguridad. ¿Sí? Esto hecho pues bajo un marco de no inferioridad aplicado a dos banding, ¿sí? Con esto pues no se busca demostrar que es superior, ¿sí? Sino más bien se demuestra que el esquema de dosificación bajo dos banding no es clínicamente inferior dentro de un margen predefinido, ¿sí? Y esto está sustentado en análisis de intervalo de confianza sobre parámetros de farmacocinéticos de exposición y ausencia documentada de señales de toxicidad diferencial. Por eso, digamos que aquí se demuestra que los resultados clínicos de eficacia y seguridad no se ven afectados bajo esquemas de tratamiento que utilizan dose banding. Bueno, la evidencia a nivel de síntesis, con enfoque en seguridad, en eficacia, en estabilidad, en ahorro económico y en gestión oncológica, los denominados programas de stewardship, que les decía en la charla pasada, pues que es algo así como el PROA en antibióticos, el Oncology Stewardship es un programa de gerenciamiento o de gestión de la farmacoterapia oncológica. Y es donde su principal objetivo es minimizar esa toxicidad financiera pues, que se ve en la farmacoterapia oncológica. A nivel de seguridad, pues no hay diferencias significativas en área bajo la curva, ¿sí? El esquema, pues, a la medida o bespoke o individualizada versus dose banding. A nivel de estabilidad, aquí sí hay un punto bien importante y es que los medicamentos que se seleccionen para manejo por dose banding, pues tienen que ser medicamentos altamente, que tengan una alta estabilidad, una alta rotación, que su elaboración en el año supere las 150 a 250 preparaciones. Esto documentado digamos, en investigaciones realizadas en Brasil recientemente y en España. Se han demostrado ahorros que oscilan entre el 10 al 32% en distintos países con distintos modelos, ¿sí? Tanto a nivel Latinoamérica como en
otros países a nivel en Europa, por ejemplo, en España. Y que uno de los principales objetivos del dose banding es que es un pilar fundamental de los programas de gerenciamiento oncológico, Oncology Stewardship, donde se ha demostrado los ahorros significativos que hay en administración principalmente de inmunoterapia como pembrolizumab, nivolumab y ipilimumab, estas terapias pues de muy alto costo. Em, Adelante, Juan Camilo. Bueno, ¿qué hay a nivel de Latinoamérica en esta materia, en esta materia? Digamos que a nivel de Chile, México, Argentina, Brasil y Colombia, pues se han realizado algunos estudios retrospectivos, algunos ya se han realizado a nivel prospectivo, pero es importante resaltar que en Chile, desde 2020, pues aplicando pues la estrategia de dosificación por peso de nivolumab en el esquema de 3 miligramos por kilogramo para pacientes con peso inferior a 80 kilogramos, pues se logró demostrar un ahorro aproximadamente del 9%, ¿sí? Evitando también la sobredosificación innecesaria hasta en un 75% de los pacientes. Entonces, digamos que aquí hay unos trabajos importantes pues, ya se han venido realizando en la región y que sustentan que este tipo de estrategias de mitigación como dose banding y las otras de minimización de dosis pues tienen un impacto positivo a nivel económico y no afectan pues, los desenlaces clínicos. En México, digamos que hubo un estudio realizado en 2024 en el donde se demostró que el 48% de los especialistas usa inmunoterapia a dosis bajas, ¿sí? Específicamente medicamentos como pembrolizumab y nivolumab. El 83% motivado por el tema del alto costo, ¿sí? Pero que aún persisten algunas brechas de confianza para su uso, ¿no? Argentina quizás en cuanto a evidencia científica publicada se refiere, ha realizado varios estudios desde 2020 a la fecha, eh, en donde el doctor José María Sanguinetti, pues con quien tuve la oportunidad de tener un acercamiento para llevar a cabo un trabajo colaborativo en esta materia, han hecho varios estudios a nivel retrospectivo y prospectivo que han demostrado los beneficios que tiene el uso de estrategias como el dose banding. Tanto así pues que se ha demostrado ahorros de hasta el 10%, en el caso de docetaxel hasta el 19%. eh, lo han demostrado tanto a nivel de quimioterapia como de inmunoterapia, ¿sí? El último estudio realizado en 2024 demostraron pues, que una proyección de ahorro hasta de un 15,8%, evaluando alrededor de 32.000 dosis, ¿sí? En Brasil recientemente, pues, este estudio que utilizó alrededor de 9 citostáticos, en los que estaban incluidos ciclofosfamida, paclitaxel y demás, también demostró ahorros aplicando la estrategia de dose banding. Y este estudio, pues que cito acá de Colombia, es uno realizado desde el Grupo de Investigación en Farmacología y Terapéutica de la Universidad de Cartagena y que realizamos en una IPS privada en Bogotá, demostrando un ahorro institucional de hasta el 32% eh, aplicando dose banding en pembrolizumab en una cohorte de pacientes que recibió alrededor de 107 dosis de pembrolizumab en 3 meses y demostramos un ahorro de hasta el 32%. Con esto, digamos, lo que queremos mostrar es que teóricamente funciona. Localmente, a nivel local, hacen falta mucho más estudios, pues que desde la parte farmacoeconómica, que sabemos que los resultados son satisfactorios, poder verlo ya a nivel de la práctica clínica, a nivel de eficacia y seguridad y de disminución de eventos adversos inmunorrelacionados en el caso
de la farmacoterapia con medicamentos inmunoterapéuticos. Bueno, este fue el estudio, así básicamente, que realizamos retrospectivo, donde la población que tomamos fue una población de adultos, ¿sí? Que recibió pembrolizumab cada 21 días entre enero y marzo de 2025. Eso nos sumó 107 dosis, 54 pacientes, con una edad media de 61 años, 68,5% mujeres y un peso promedio de 68,5 miligramos, más o menos 10 kilogramos, perdón, peso medio de 68,5 kilogramos, más o menos 10,9 kilogramos. Lo que se hizo fue comparar la, teóricamente la aplicación de un esquema basado en el peso de 2 miligramos por kilogramo de peso. Esa dosis calculada se ubicó dentro del rango de dose banding utilizando la tabla de pembrolizumab de dose banding del Reino Unido, que es una tabla pues, que maneja rangos desde los 80 miligramos hasta 400, pero dado que el esquema era de 200, pues tomamos puntualmente la franja de 80 a 200. Y lo que se hizo fue una comparación del costo total de esa cohorte con el esquema de dose banding versus el esquema de dosis fija o flat dosing. Y digamos que el ahorro fue del 32%. Identificamos que alrededor del 80% de las dosis de los pacientes estaba ubicada en el rango de 125 miligramos y 150 miligramos, ¿sí? Con esto, ¿qué se identifica? Pues que pacientes que en ese momento recibieron 200 miligramos y por dose banding se calculaban 125, había una diferencia de 75 miligramos, casi un vial, digamos. Y en el caso de los pacientes que requerían 150 miligramos, pues teníamos una diferencia ahí de medio vial, ¿cierto? Y que tomando el costo del miligramo de pembrolizumab en su momento, que era 137.000 pesos el miligramo, pues es una diferencia bastante importante. Em, Resultados, pues como ya los veíamos, el costo total de la dosis fija fue alrededor de los 2.900 millones de pesos. El del dos banding fue de 2.000 millones de pesos, pues con una diferencia de 938 millones de pesos, que representa digamos, una reducción del 32% aproximadamente. Y lo que les decía hace un momento, que el 82% de las dosis pues estaban ubicadas en las bandas de 125 y 150 miligramos, ¿sí? Eh, lo cual pues tiene un impacto significativo de ahorro en el sistema de salud. Entonces ya con esto pues quiero dar paso a nuestro colega Juan Camilo para que nos presente la aplicación de estas estrategias de mitigación en cáncer de pulmón de células no pequeñas utilizando pembrolizumab. Adelante, Juan Camilo. Iván, muchas gracias por, digamos, por haber hecho esa introducción, digamos que nos permite identificar cuáles son como los conceptos básicos que tiene esta estrategia, que como Iván lo mencionó muy bien, pues digamos que en términos de efectividad clínica y de seguridad, pues no presentan mayores cambios, pero en términos económicos y financieros, pues sí genera algunas, digamos, algunos beneficios para un sistema general como el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, esta diapositiva que nos dice, estamos ante un inminente avance clínico donde vemos que cada vez digamos que se incluyen más medicamentos que son medicamentos costosos, medicamentos que aumentan la sobrevida de los pacientes, pero a su vez genera como esa tensión financiera. Digamos que en economía de la salud se maneja un concepto el concepto se llama lo perdí. El concepto se llama efectividad. Digamos que lo que se busca en esos momentos es darle beneficios necesarios a una población que es una población que requiere mucha atención. Entonces, con los recursos que nosotros tenemos, ¿cómo le vamos a dar, digamos,
solución a toda esa población que requiere pues esa intervención. Entonces, un medicamento pembrolizumab es el medicamento que vamos a traer en este momento a hacer los ejercicios, aprovechando que Iván ya nos dio como toda esa parte teórica y vamos a ver entonces por qué el pembrolizumab. Resulta que para calcular el gasto de la UPC, unidad de pago por capitación para el año 2025, se hicieron unos estudios por grupos de medicamentos. Entonces, ¿qué es la UPC? Es la unidad de pago por capitación. Es lo que recibe una IPS, por decir una bolsa de, digamos, de dinero que recibe una IPS por cada paciente que esté afiliado. Entonces, esa UPC se divide, digamos, que en varios, digamos, como en varios momentos o en varias mini bolsas, que en este caso vamos a ver la que son de medicamentos. Entonces, esto quiere decir que la UPC de medicamentos, el 41% del gasto de esa bolsa de la UPC corresponde a medicamentos oncológicos. Entonces, ¿qué llama la atención acá? Digamos que son terapias que son terapias muy costosas, terapias que reciben muchos medicamentos, cada vez están llegando más medicamentos por innovación, pero a su vez están gastando mucho de ese sistema. Entonces, digamos que en este caso la innovación siempre va a ser muy positiva, pero digamos que a nivel del sistema general de seguridad social en salud, los términos económicos empiezan a presentar un desafío para saber cómo se le brinda la atención con los recursos que tenemos. Son los recursos que tenemos estos de la UPC y digamos que con esos recursos se le debería brindar esa atención a los pacientes, pero en algunos casos por tanta innovación y por algunos malos manejos, digamos que los recursos se ven un poco escasos en el momento de la atención. Entonces, como ya sabemos que el 41% de la UPC está asociada a medicamentos oncológicos, vamos a mirar cuáles son los medicamentos que en realidad están generando más gasto farmacéutico. Entonces vamos a ver que en este caso sería el pembrolizumab. Actualmente, recordemos que esto es un estudio que se hizo en el 2025, el pembrolizumab es el medicamento que genera más gasto farmacéutico en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, digamos relacionándolo con la UPC. ¿Por qué digamos que quisimos hacer el análisis con este medicamento? Porque obviamente es el medicamento que genera toda esa tensión financiera y que se le deberían realizar algunas intervenciones, algunas evaluaciones económicas con el fin de generar pues como un alivio en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, porque digamos que como vamos y con este gasto financiero de este tipo de medicamentos, sobre todo el pembrolizumab, que cada día van llegando más pacientes porque las indicaciones van aumentando. El pembrolizumab es un medicamento que actualmente tiene aproximadamente 15 indicaciones. Entonces, digamos que por el costo se va generando mucho gasto. Además, es un medicamento que técnicamente es muy bueno y presenta pues como esa efectividad clínica, por lo que los pacientes sobreviven mucho más. Entonces, este es pues como el análisis que se tiene del gasto de la UPC por cada uno de los medicamentos oncológicos. Son los 10 medicamentos que más gastan, teniendo en cuenta pues que el pembrolizumab es el medicamento por excelencia o el primer medicamento que más va a gastar. Hay que tener en cuenta algo, y como estos son datos del 2025 para la circular 22, que ya está regulando todos estos medicamentos, digamos que el pembrolizumab tuvo una disminución como del 20%. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en el momento en que estábamos realizando esta actividad era, bueno, entonces ya si el pembrolizumab disminuye su costo, el epicentro o el gasto tendría a disminuir. Digamos que la respuesta no es tan fácil de identificar porque sí está bien de que el costo se haya disminuido, pero hay que tener en cuenta que se aumentaron los pacientes. Entonces, en fórmulas económicas no es solamente el costo del producto, sino que se multiplica por la cantidad de pacientes. Entonces, el costo del producto puede que sí disminuya, pero la cantidad de pacientes se amplía porque este tipo de medicamentos digamos que el laboratorio se encarga de generar, digamos, como una ampliación de indicaciones. Entonces, acá vamos a ver un artículo, que es un artículo que maneja, digamos, todo lo que nos explicó Iván. Es un artículo que se realizó en Países Bajos, donde ellos lo que hicieron fue diseñar dos cohortes. Esto fue en dos instituciones de Países Bajos y el total de los pacientes que se analizaron en este estudio fueron 766 pacientes. Digamos que esto fue un estudio no fue controlado, digamos que fue un estudio en el cual se verificaron pues como los pacientes que habían recibido la dosis híbrida, que ya les voy a explicar en qué consiste la dosis híbrida, y los pacientes que realizaron o que recibieron una dosis estándar.
Entonces, digamos que esto también fue un estudio retrospectivo donde se verificaron estos pacientes. Tiene unos criterios de inclusión y es que los pacientes por lo menos debieron haber recibido más de un ciclo de quimioterapia, quimioterapia pues obviamente con pembrolizumab o digamos el tratamiento puede ser quimioterapia, pembrolizumab en monoterapia o pembrolizumab más quimioterapia, dependiendo si era con paclitaxel o pemetrexed o carboplatina, dependiendo del esquema que tenía, pero por lo menos recibir 2 ciclos de pembrolizumab. Entonces acá vamos a ver que esta cohorte, así como se ve por encima, es una cohorte que no presenta muchas diferencias significativas porque acá se ve que hay una dosis que es híbrida, que ya la vamos a ver, de 375 pacientes y acá con dosis plana de 391 pacientes, donde digamos que a simple vista los criterios asemejan de que las cohortes son cohortes que son muy similares y que se puede hacer pues como esa comparación donde vamos a ver los resultados. Acá vamos a ver entonces que para darle más poder a la selección de cohortes, los pacientes de la cohorte híbrida, los que recibieron, digamos, una dosis eh, por banda, como lo explicó Iván, pesaban aproximadamente el promedio de 72 kilogramos. Como sabemos que estas dosis o estos esquemas están asociados a kilogramos, entonces se ve que la dosis plana está de 73 kilogramos, entonces ahí no hay diferencias significativas. Los biomarcadores eran que tuviera un PL1 mayor de 50, entonces los dos estaban, digamos, cerca al 50-56%. Entonces esto permitió de que sean muy, muy homogéneas las dos cohortes. El estado de rendimiento, el ECOG es una escala de funcionamiento que tienen los pacientes, donde si está entre 0 y 1 son pacientes que son funcionales. Si tiende a aumentar esa escala, serían pacientes que tienen que ir, hay veces en silla de ruedas o hay veces los tienen que llevar acompañantes. Hay pacientes que van hasta en pijama porque digamos que permanecen mucho tiempo acostados. Y acá vamos a ver que la histología, porque en cáncer de pulmón de células no pequeñas está, digamos, adenocarcinoma, que es un tipo de histología que tiene, donde vemos que el 83% de la dosis híbrida tenía esta histología que era adenocarcinoma y de la dosis plana era el 86%. Entonces, teniendo en cuenta de que esto fue un estudio que se hizo como en vida real, donde se escogieron los pacientes, se identifica que las dos cohortes son cohortes que son muy similares, por ende, los resultados van a generar mucho valor porque no hay, digamos, variación que genere más peso de resultados en cada una de las cohortes. Entonces, la solución o la dosis híbrida que se administró en este caso iba por peso. Entonces, como Iván lo explicó ahora, pues hay diferentes formas de generar esa banda de dosis. Esta la hicieron de esta forma en la cual los pacientes que pesaban menos de 65 kilogramos recibían 100 miligramos de pembrolizumab cada 3 semanas. Digamos que ese es el estudio pues, que se tiene cada 3 semanas. Los pacientes que estaban entre un intermedio de peso entre 65 y 90 kilogramos recibían 150 miligramos cada 3 semanas y los pacientes que estaban por encima de los 90 kilogramos recibían dosis. Entonces, digamos que en esta diapositiva ustedes ven la dosis híbrida, entonces dependiendo por peso, que ya sabemos, menos de 65 kilogramos, 100 miligramos, entre 65 y 90, 150 miligramos, y más de 90, 200 miligramos. Pero la dosis plana, Iván también lo explicó ahora muy bien, son dosis que todos los pacientes reciben 200 miligramos independiente del peso. Entonces, digamos que este estudio lo que quiso demostrar es que si los pacientes reciben digamos, esta cantidad de miligramos así fraccionada por peso, podemos tener, digamos, unos ahorros y podemos evitar tantos desperdicios como los mostró Iván ahora. Entonces, digamos que vamos a ver entonces los resultados. Ya que vamos a ver la primera digamos, fase de resultados, porque en oncología, digamos que los resultados clínicos se miden con dos indicadores. El primero es la supervivencia global. Vamos a ver acá, entonces, que esta supervivencia global como primer resultado muestra una curva de Kaplan-Meier. ¿Qué es una curva de Kaplan-Meier? Básicamente una curva de sobrevida. Entonces, acá vamos a ver los pacientes o el porcentaje de pacientes que sobreviven. Y acá vamos a ver una línea de tiempo. Normalmente pues ingresan todos los pacientes, entonces están el 100% de los pacientes vivos y a medida que va pasando el tiempo pues obviamente tiende a disminuir esta gráfica. Entonces vamos a hacer el análisis que nos da el estudio donde digamos los resultados digamos del grupo que estaba en la dosis o en el esquema híbrido que ya lo vimos ahorita que era dependiendo de peso
es la línea que está en verde y los resultados de la línea que está en azul son resultados de dosis que pacientes que recibieron la dosis plana o la dosis flat que fue de 200. Entonces, digamos que acá nos llama la atención algo, y esto es un estudio de no inferioridad. Iván lo explicó ahora. Este estudio no demostraba o no quería demostrar, o la hipótesis no era que la estrategia híbrida fuera superior, sino más bien que no fuera inferior. Entonces, digamos que vamos a ver si la hipótesis se cumplió o no. Entonces, la mediana, digamos, para esta dosis o para este grupo o para esta estrategia que fue híbrido, que lo hicieron por peso, la mediana quiere decir el 50% de los pacientes que sobreviven hasta cierto punto. Entonces, vamos a ver acá que la mediana de la dosis híbrida fue de 17,7 meses, con un intervalo de confianza de 14,9 hasta 20,9. ¿Qué quiere decir este intervalo de confianza? Digamos que es una regla estadística o una medida estadística de incertidumbre que nos dice que el 95% de los pacientes, digamos, estaban aproximadamente entre 14,9 y 20,9%. Entonces, vamos a ver que este resultado fue superior a los que recibieron la dosis flat, quienes presentaron una media. Acá podemos ver que la mediana fue de 11,8, con un intervalo de confianza de 9,3 a 13,8. Entonces, digamos que como la hipótesis del estudio quería decir que era de no inferioridad, entonces se podía aprobar la hipótesis y decir que la estrategia híbrida no presenta inferioridad con relación a la dosis plana. Pero entonces acá viene otro análisis estadístico que se llama el ratio, que dice que yo de 0,76 con un intervalo de confianza entre 0,65 y 0,90. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es un valor al que se le restaría 1, entonces 1 menos 0,76 da 24. Esta hipótesis quiere decir que el 24% de los pacientes que recibieron dosis híbrida tienen menos probabilidad de morir que los pacientes que recibieron dosis plana. Entonces, esto favorece más la hipótesis de que la dosis híbrida, digamos, no es inferior a la dosis plana. Y acá vamos a ver entonces que cuando se iba a hacer el estudio, ellos pusieron un margen, digamos, de no inferioridad de 1,15. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, digamos que en medio de la hipótesis, pensaban que la dosis híbrida iba a presentar menos resultados en términos de efectividad clínica que la dosis plana. Entonces ellos decían que si se moría el 15% por encima de la dosis plana, pues, era una buena estrategia. Entonces por eso le pusieron 1,15. Pero en este caso vemos que dio 0,76 con el límite superior de 0,90. Este 0,90 está muy por debajo del 1,15. Entonces, digamos que en términos de sobrevida global, quiere decir los pacientes que llegaron, o sea, que se toman los datos hasta donde se murieron, el estudio, pues digamos que aprobó la hipótesis de que la estrategia híbrida no es inferior en términos de efectividad con la estrategia de dosis plana. Acá vamos a ver algo que llamamos supervivencia libre de progresión. Acá no solamente se mide los pacientes hasta la fecha que se murieron, sino los pacientes que, digamos, progresaron en la enfermedad. Y vamos a ver entonces acá que la dosis flat sigue manejando la curva que tiene la línea azul, y la dosis híbrida presenta la curva que es, digamos, naranja. Y se ve que la mediana a favor de la dosis híbrida también es mucho mejor, no solamente en sobrevida global, sino en sobrevida libre de progresión, donde vamos a ver que se tienen 6,4 meses con un intervalo de confianza de 5,7 hasta 7 algo que no lo haga, hasta 7,7. Y acá vamos a ver lo mismo de, digamos, de la gráfica anterior. Entonces, vamos a ver que en términos generales y en términos de efectividad, la hipótesis que ellos tenían de decir que la dosis híbrida no era inferior o que no presentaba inferioridad, pues digamos que se aprueba. Vamos a ver que inclusive en este caso los resultados con la dosis híbrida fueron mejores, pero ellos en ningún momento querían decir que fuera superior, sino que no era inferior a la dosis plana. Digamos que básicamente en términos de efectividad presentan pues como una similitud. Esto lo presenta pues como el artículo, y acá están los datos estadísticos que nos permiten identificar que se aprueba la hipótesis de no inferioridad con la estrategia híbrida. Como en los estudios, digamos que la parte de efectividad es muy importante, pero también es importante la parte de seguridad.
y la parte, digamos, de tolerancia, porque sabemos que este tipo de medicamentos, los medicamentos para oncología tienden a presentar muchas reacciones adversas, pero como son medicamentos que tienen origen biológico, digamos que no tienden a presentar tantas reacciones adversas, pero sí como digamos, su mecanismo de acción está asociado con el sistema inmune, pueden presentar, digamos, inmunogenicidad, unas reacciones que vienen un poco más marcadas. Entonces, acá los pacientes o la tasa de pacientes que presentaron descontinuación de los tratamientos por toxicidad, acá vamos a ver que está muy similar. La dosis plana, la dosis de los pacientes que recibieron siempre 200 miligramos fue aproximadamente de 22% y la dosis híbrida fue de 21%. Digamos que estadísticamente no hay mucha diferencia. Acá los pacientes que presentan alguna toxicidad y que se les dio manejo con uso de corticosteroides, digamos que acá sí se ve un poco más aumentado en contra de la dosis híbrida, pero no sigue siendo estadísticamente significativo. Son, digamos que resultados que se equiparan muy bien, digamos, en el momento de los tratamientos clínicos. Y acá el uso de inmunosupresión por segunda línea o pues, asociado a segunda línea, casi se ve que es estadísticamente equitativo. Entonces, digamos que en este caso, ya vimos que la parte de la efectividad con esa disminución de dosis se comporta no inferior a la de la PLAT y en términos de seguridad, digamos que disminuir la dosis genera una disminución del desperdicio, que ya vimos ahora como Iván nos lo explicó, y digamos que en términos de toxicidad y seguridad se maneja prácticamente igual. Entonces, digamos que es una buena estrategia. Y es una estrategia que en economía de la salud se llamaría una estrategia dominante, porque inclusive presenta mejores resultados en términos de efectividad, en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión. Y digamos que en términos de seguridad presenta prácticamente los mismos resultados, pero en términos económicos es mucho más económico porque no tienen que gastar toda esa cantidad de medicamentos, entonces eso favorece mucho toda la parte económica. Entonces, este resultado nos da unos márgenes que se asocian mucho a los resultados que nos mostró Iván en el estudio que él hizo. Entonces, como se compararon los dos, digamos, los dos bandos, acá las dos cohortes, entonces acá vemos que hay un ahorro total de pembrolizumab en porcentaje de 26,2. El que tenía Iván era aproximadamente de 32, pero digamos que se utilizaban metodologías diferentes, las cohortes fueron diferentes, las poblaciones eran diferentes, entonces digamos que está muy cerca más o menos al 30. Los medicamentos en promedio que no se desperdiciaron, fue en promedio por cada ciclo 52 miligramos y esta fue la reducción de $36,000, reducción neta, digamos, por paciente. Entonces, la cohorte que se estudió presentó, y cuando hicieron el análisis, todos los pacientes con 200 miligramos y los otros con los ajustes de dosis, se presentó un ahorro de $13 millones con esa cantidad de pacientes. Y ellos, digamos que pusieron otra hipótesis y dijeron, si se hubieran tratado el total de los pacientes de la institución, se hubieran ahorrado otros $13 millones. Entonces, digamos que eso genera una sostenibilidad financiera y vamos a ver que son países que inclusive son países que son desarrollados, son países que ya están utilizando estas estrategias. Ahora, pues como la idea es que en Colombia se empiezan a ver este tipo de estrategias. Acá vamos a ver entonces la comparación que se tiene. Entonces acá sí era dosis plana de 200 miligramos independiente de la talla. Acá vamos a ver que la talla, el peso, perdón, sí disminuía las dosis. Acá vemos que es prácticamente simular la exposición mediana del medicamento. Acá era de 2,7 miligramos por miligramo, acá era de 2. Acá se veía en la parte del costo, que pues obviamente todos los pacientes recibían 200 miligramos, no se podía optimizar, digamos, nada del vial, entonces se gastó el 100% y acá vemos que hay una reducción de $36,000 por cada paciente. Esto es el estudio, pues, que se hizo. Acá vamos a ver entonces por qué es importante tener en cuenta esto, porque sabemos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud es un sistema que es limitado, un sistema que requiere pues como atender las necesidades de todos los pacientes. El concepto que está buscando ahorita se llama escasez. Entonces digamos que estamos en un sistema escaso de recursos donde hay que brindarle atención a todos los pacientes con todas las necesidades. Son infinitas las necesidades, pero los recursos son limitados. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Entonces, saber que ya hay muchos estudios controlados, estudios pues que nos han mostrado que estas alternativas son alternativas que se deben contemplar y se deberían mirar en cada una de las instituciones y verificar si se pueden adoptar
en guías, digamos, internas de las instituciones, este tipo de, digamos, de estudios que vamos a ver, que es dose banding, que es el que vimos acá. Y acá, pues esto generaría, digamos, un alivio para todo lo que tiene que ver la IPS, la EPS, porque dependiendo, pues, como de la negociación que se tenga entre la IPS, que es el prestador, y el asegurador, que es la EPS, pues, digamos que se presentarían ahorros y lo que se busca siempre es que no se vayan a desperdiciar. Entonces, acá venimos analizar más o menos entonces la matriz que se tiene. Entonces, actualmente 200 miligramos sin importar el paciente. Entonces, lo ideal sería que se haga como un análisis para los pacientes que vienen en el futuro y mirar si qué pacientes podrían ingresar a una cohorte que se maneje por peso, como ya lo vimos ahorita. El riesgo de desperdicio es alto, absolutamente alto, que vimos ahora, porque vimos en el estudio que menos dosis puede generar inclusive mejores resultados, y lo que hace es que no se perdería tanto medicamento, sobre todo un medicamento que vimos al inicio de mi parte, que es el medicamento que genera más gasto, digamos, farmacéutico según la UPC. Y acá vamos a ver que si esto sigue de esta forma, va a ser insostenible el manejo con este tipo de medicamentos, y digamos que generar estas estrategias no limita al tratamiento de los pacientes. Digamos que antes al paciente se le da la dosis necesaria para que responda adecuadamente a un tratamiento, y esto aumentaría el acceso a otros pacientes que requieren otro tipo de tratamiento. Es decir, los datos que yo iban ahora, digamos, de optimización económica, o los que da el artículo ahorita, son recursos que se pueden utilizar en la aprobación de otras tecnologías o atención a otros pacientes que requieren este tipo de, digamos, de tratamiento. Entonces acá vamos a ver que el rigor clínico, digamos que la posología protege al paciente, también va a tener una eficiencia financiera, porque digamos que rescatar, hoy Iván lo hablaba muy bien de desperdicio, entonces evitar los desperdicios, digamos, genera, digamos, un valor económico con el que se puede generar acceso y sostenibilidad al sistema, porque sabemos que cada vez van a seguir llegando medicamentos que son medicamentos innovadores, pero son medicamentos que también generan, pues, como ese gasto farmacéutico. Acá vamos a ver un estudio que se hizo en una institución en Medellín, que fue un estudio, digamos, que obtuvimos una información básica para determinar cuál fue, digamos, los pacientes que se trataron del 2019 al 2025, todos con dosis flat. Y nosotros lo que hicimos fue un microcosteo, básicamente no hicimos pues ningún tipo de estudio epidemiológico ni nada, donde lo que hicimos fue saber cuánto se hubiera ahorrado esa institución si hubiera manejado esa, digamos, ese ajuste por peso. Te acabamos de dar los datos. Esta institución nos, pues, obtuvimos datos desde el 2019, y este es el dato que se tiene de gasto de ese medicamento pembrolizumab, todos con 200 miligramos. Entonces, en el 2019 se gastaron 793 millones. Acá vamos a ver esta gráfica, tiene una pendiente positiva, donde vemos que a medida que van pasando los años, se aumenta el gasto de este producto, donde vamos a ver que pasaron de 793 millones en el 2019 a 30.000 millones en el 2025. Entonces vamos a ver que aumenta el gasto de este producto, cada vez llegan más pacientes, cada vez tienen más indicaciones, entonces vamos a ver que esta pendiente sube bastante. Acá lo que quisimos hacer fue una pequeña comparación. Digamos que esta gráfica es, quiero que sea un poco más visual, y los números los enfocamos ahorita, donde vamos a ver esta línea, que es la línea más oscura, que es la OSIS flat, que es básicamente la que vimos ahora, donde empezó en 793 millones y subió casi hasta 30.000. Si los pacientes se les hubiera hecho el ajuste de dosis por peso, pues hubieran presentado una leve disminución en términos económicos desde una perspectiva de la EPS y la EPS. Entonces, digamos que ya les voy a explicar un poco los números de esta gráfica para saber que el ahorro que hubiera tenido la institución. Entonces, acá vamos a ver la dosis plana, 200 miligramos que recibió el paciente, digamos siempre. Vamos a ver la cantidad que gastaron por año, siempre fue en aumento, lo vemos ahorita, empezaron con 793 y llegaron casi a 30.000. Digamos, el costo de tratamiento de todos estos pacientes durante todos estos años fue 95.000 millones de pesos. Acá, digamos que yo personalmente quise hacer un análisis desde una perspectiva de EPS. Si hubiéramos manejado que los pacientes menos de 65 kilogramos reciban 100 miligramos, pues a la EPS solamente se le cobra 100 miligramos. Si los pacientes reciben una dosis de 150 miligramos, con la negociación que tenemos actualmente,
la EPS paga por vial, entonces los pacientes que reciben 150 miligramos igual se les factura los dos viales. Entonces acá vamos a ver que independiente de que se le facturan los dos viales, en la población que está entre 65 y 90 se presenta una disminución con esto solamente por los pacientes que reciben una sola dosis, porque como hay pacientes menores de 65 kilogramos que en este modelo reciben dos viales, pues según el estudio podrían recibir uno y los resultados clínicos son, digamos, similares. Acá tendrían un costo de 69.000 millones. Acá vamos a ver que hay una disminución de 25.000 millones aproximadamente y una disminución de 26,8 que era, digamos, el que estudio que hizo Iván era de 32, este da con una perspectiva de PS de prácticamente 27%. O sea, esta institución manejando la dosis solamente o cobrando solamente a los pacientes de menos de 65 kilogramos. Un vial, digamos que si hubiera ahorrado, digamos, la EPS 25.000 millones, que es un dinero que es muy amplio, que puede generar oportunidad de acceso para otros pacientes. Y desde la perspectiva de la IPS, donde acá sabemos que las dosis de 150 miligramos pues pueden generar una optimización. Las personas que estamos en centrales de mezcla sabemos el concepto de optimización y es que, digamos, la fracción del vial que no se utiliza se puede recuperar. Acá vemos que si tiene un ahorro, digamos que ya sigue siendo más grande todavía, donde vamos a ver que no se hubieran gastado 95.000 millones, sino aproximadamente 65.000 millones, donde los ahorros para la IPS en ese momento serían de 35.000 millones y una reducción del 37,2%. Está muy en el margen del estudio que tiene Iván, que fue de 32%. Entonces, acá ya para concluir y ya para ir cerrando, entonces digamos que la dosis híbrida versus la dosis flat presenta resultados que no son inferiores en términos pues de efectividad cuando lo comparamos con sobrevida libre de progresión, sobrevida global. En términos de seguridad también los vimos muy bien. Acá vamos a ver que hay una reducción de 26,2% según el estudio que vimos ahora, el que se tenía pues en el Países Bajos, el que hicimos en la institución acá en Medellín, presentado variación obviamente porcentual porque no es la misma población. Y acá vamos a ver pues que definitivamente realizar o intervenir este tipo de medicamentos puede mejorar mucho el acceso a pacientes, puede aliviar un poco el sistema general de seguridad social en salud para los colombianos y darle pues atención a otro tipo de pacientes que requieren más intervenciones. Y acá, Iván. Gracias, Juan Camilo. Sí, y como para ya complementar nuestra intervención, es importante mencionar que estrategias como el dose banding funcionan, pero si se complementan con otras como el BL Shading, Drug Day y todas estas que vimos al principio, pues los ahorros serán mucho más representativos. Y aquí una reflexión final. Cada miligramo que se estandarice es un paciente adicional que atendemos, ¿sí? Y que la estandarización es la nueva precisión, ¿sí? Resumido aquí, ¿por qué existe el problema? Digamos que el método a la medida opera sobre un supuesto de precisión, pero ya lo vemos que hay una intervariabilidad, una variabilidad interpaciente a nivel de parámetros farmacocinéticos, ¿sí? A nivel de clearance, a nivel de área bajo la curva, y que es mucho más representativo que la variación que hacemos por dose banding, que están entre un 5 a un 10%. El método tradicional o el modelo tradicional ya no es suficiente. Digamos que eh, esto genera una sobrecarga a nivel de nuestros equipos asistenciales de central de mezclas y pues que está demostrado pues que existe un desperdicio alto que incluso está en el orden de los billones de pesos a nivel global. Los rangos consensuados a nivel de márgenes de más o menos el 5 o el 10% que demuestra el modelo francés, pues son satisfactorios, demuestran resultados consistentes. Em, la seguridad, digamos que porque sabemos que funciona, por todo lo que nos ha mostrado Juan Camilo en su intervención, en los estudios de no inferioridad. Eh, digamos que hay medicamentos que nos permiten, por su estabilidad,
hacer preparaciones con antelación bajo el modelo de dose banding y que nos representa ahorros entre un 10 a un 32%. Y que esto encaja perfectamente en los programas de gerenciamiento oncológico o los Oncology Stewardship, que digamos son programas que, como hacíamos la similitud con el programa de optimización de antimicrobianos, pues este es un programa que propende pues por el uso adecuado, el uso racional de los medicamentos oncológicos. ¿Por qué representa el futuro? Porque lo que hace finalmente es traducir una técnica farmacéutica en una política sanitaria, ¿sí? En una política sanitaria, demostrar estos ahorros económicos y que los resultados a nivel de efectividad y seguridad no se ven afectados, pues se traducen en una mayor capacidad para tratar muchos más pacientes con cáncer. Entonces, la estandarización no es una pérdida de precisión, es una ganancia crítica, ¿sí? Es una ganancia crítica a nivel de predictibilidad, calidad farmacéutica y sostenibilidad del sistema de salud. Entonces, con esto ya damos por finalizada la charla. Esperamos que haya sido de total agrado de todos y estamos pues abiertos a responder las inquietudes y preguntas que tengan. Muchas gracias. Vale, Excelente, vale. felicitaciones muchachos. De verdad, muy, muy interesante y se nota el dominio del tema, de verdad, insisto en ello. Un placer escucharlos y aquí entretenida con ustedes. Les cuento que tienen notas de felicitaciones en el chat y hay una pregunta de Nelson Peinado. Dice Nelson. Si durante la intervención para optimizar dosis el oncólogo manifiesta no ajustar porque el paciente evoluciona satisfactoriamente, ¿en qué ciclo es ideal para proponer ajuste de dosis teniendo en cuenta que el paciente inicia con una dosis estándar? Iván, si querés respondo yo. Cuando nosotros íbamos a realizar esta actividad, digamos que lo que pensábamos hacer era tener una población, una cohorte de pacientes que iniciaran en el ciclo uno para hacer la comparación en términos de efectividad con los pacientes que también tenían la dosis flat, que siempre la habían recibido. Pero digamos que eso fue una recomendación que nosotros tuvimos con el personal clínico, porque obviamente este tipo de decisiones requieren la intervención de un equipo interdisciplinario y fueron los oncólogos los que nos manifestaron la intención de que fuera desde el primer ciclo. Pero digamos que puede variar, obviamente pues son decisiones que requieren la participación de un equipo interdisciplinario, donde digamos en algunas otras instituciones podrían empezar en un ciclo posterior. Pero el estudio que nosotros hicimos, el pues, microcosteo que hicimos acá en Medellín, se tomó la decisión de empezar desde el ciclo uno para ese tipo de variación y comparación de dosis flat y dosis híbrida, pero puede variar tranquilamente dependiendo de la institución. Muy bien, Juan Camilo, muchísimas gracias por tu respuesta. Acá Juan Sebastián tiene la mano levantada. Por favor, Juan Sebastián, puedes abrir micrófono. Gracias. Bueno, primero, Adelante. felicitarlos por esta exposición. Yo creo que muy pocos químicos se han atrevido a ya tocar estas fibras que son demasiado, eh, digamos, delicadas, por no utilizar otra expresión. Y la pregunta es a cómo se puede aplicar teniendo en cuenta el escenario, digamos, donde nos imaginemos que vamos a hacer esto. Le compramos menos al laboratorio, el laboratorio le va a decir y le va a informar a la EPS y entonces se va a generar ahí un conflicto. ¿Cómo puede mediarse esto? Porque nosotros facturamos todo por ampolla. Nosotros, para nadie es un secreto que todas las instituciones se sostienen es de este tipo sí, digamos, de los ajustes que se hacen de un día para todos los pacientes, de tal tratamiento. Y eso yo creo que es lo que, o sea, le beneficia al sistema, pero también si las IPS no perciben estas ganancias porque los manuales tarifarios que no se actualizan hace años, pues no les van a permitir realmente la sostenibilidad financiera. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, digamos que ya tenemos
el panorama, las posibles escenarios de beneficio, pero creo que ahí es donde está el punto. No sé, creo que ahí es donde está el punto. ¿Qué piensan ustedes de eso? Gracias. Juan Sebastián, muchísimas gracias por el reconocimiento y por tu pregunta. Hablamos de que los ahorros son importantes, ¿cierto? Pero que esos ahorros finalmente se van a traducir, uno, en mayor acceso. Digamos que van a haber más pacientes recibiendo estos tratamientos, ¿sí? Entonces, al haber más pacientes, pues, digamos que a nivel de facturación o del cobro de estos tratamientos, pues teóricamente se debe mantener, ¿no? Digamos porque igual, sí, digamos que el sistema se va a beneficiar, lógicamente, porque hablamos de temas de sostenibilidad, ¿sí? Hablamos de un concepto que es el conocido como toxicidad financiera y es lo que afecta pues los presupuestos de atención oncológica. Pero considero desde mi punto de vista, ya lo decía Juan Camilo también, que estos ahorros, pues percibidos aquí, tanto desde la perspectiva de las EPS como de las IPS, pues se van a traducir en un mayor acceso o que esos recursos se destinen hacia otras terapias y demás. Entonces considero desde mi punto de vista que sería un gana-gana, ¿no? Un gana-gana en todos los aspectos, ¿no? Desde la perspectiva del sistema de salud, desde la perspectiva del asegurador, desde la perspectiva del prestador y a nivel del paciente, pues que es nuestro objetivo, pues el beneficio, pues sería aún mayor. Entonces, es lo que pienso desde mi óptica, de mi perspectiva. No sé, Juan Camilo, qué consideres tú a nivel de este Sí, aspecto. Iván, gracias por la respuesta. Y Juan Sebastián, una muy buena pregunta y fue una pregunta que nosotros nos hicimos cuando íbamos a hacer ese microcosteo. Nosotros decíamos que al final nosotros no tenemos vínculo con, pues, con el laboratorio que fabrica este producto. Nosotros íbamos más allá digamos, de un vínculo comercial con un laboratorio. Era como ver que los pacientes sí recibieran este tipo de tratamiento. Entonces, solamente, como ustedes vieron la diapositiva mía cuando mostraban la perspectiva de la EPS, solamente facturarle a la EPS los pacientes que tienen menos de 65 kilogramos, un vial les ahorraba esa cantidad de dinero que vos viste ahí, que era como 25.000 millones de pesos. Digamos que es un tema de negociación que siempre se va a ver. Entonces sería como hablar con la EPS, decirle que se va a realizar un cambio de protocolo y que al menos a los pacientes que se les va a administrar menos o 100 miligramos solamente les va a facturar un vial y que a los que se les va a facturar 150 miligramos, pues ya podría uno entrar a negociar a ver cómo podría manejar ese tipo de negociaciones con ellos, porque lo ideal es que sea un gana-gana para todos. Pero digamos que en el peor de los casos que uno diga, no, es que como yo tengo la central de mezclas, todo eso son optimizaciones y por tema de estabilidad, pues yo no le podría guardar a usted los 50 miligramos o algo así por el estilo. También ganaría igual la EPS porque digamos que solamente con la población que pesa menos de 65 kilogramos, solamente se les facturaría un solo vial, con eso ya empezarían ganando ellos. Entonces digamos que sería un tema de planear bien cómo sería la negociación con ellos, porque inclusive en este estudio que nosotros vimos, era como el 45% de la población pesaba menos de 65 kilogramos. Entonces, para eso las EPS solamente les facturaría un vial, pero sería un tema de negociación que, digamos que entrarían a virar entre el prestador y el asegurador. Excelente, muchachos. Yo les hago una anotación para todos los colegas y es que en lo personal considero que esta puede ser una herramienta de optimización de costos que facilite el acceso a este tipo de medicamentos y que obviamente pues va a beneficiar a los pacientes. Cuando se trazan las estrategias de presupuestos en salud, vemos que los medicamentos oncológicos resultan ser los más costosos. Entonces, esta estrategia que nos están planteando acá los colegas, que nos
va invitando también a innovar en la gestión farmacéutica, no solamente a nivel de la terapia farmacológica como tal, sino también a través de la gestión administrativa de los recursos. Es una herramienta muy importante que nos puede ayudar a disminuir los costos en la farmacoterapia y facilitar el acceso a este tipo de medicamentos a pacientes oncológicos. Entonces, de verdad, muchas gracias, Iván y Juan Camilo, por darnos este honor de compartirnos este conocimiento que tienen alrededor de este tema. Y bueno, siguiendo acá con el chat, tenemos comentarios de Federman, excelente charla, felicitaciones. Lida Busto dice, excelente por la ilustración. ¿Sí? Dice que excelente por la ilustración de los métodos y modelos según evidencia. Lo importante es siempre a favor del paciente. Nelson da las gracias, felicitaciones. Wilmar Alexander nos dice, caballeros, muy interesante esto del Dogs Banding. Gracias por su conocimiento. Una pregunta. Esta estrategia funciona para diferentes anticuerpos monoclonales, ipilimumab, nivolumab, pertuzumab, teniendo en cuenta que uno de los criterios a tener en cuenta son los perfiles farmacocinéticos del fármaco. Gracias. Digan, chicos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Digamos que les mencionaba en mi intervención antecedentes del Reino Unido y de hecho el modelo, uno de los primeros modelos de dose banding que se generó, que se propuso, es el modelo británico. Actualmente el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido cuenta con tablas de dose banding para agentes quimioterapéuticos y para anticuerpos monoclonales, ¿sí? Eh, digamos que hicimos énfasis en pembrolizumab pues por el alto gasto farmacéutico que hay alrededor de este medicamento, ¿sí? Pero se puede o se utiliza en otros anticuerpos monoclonales como nivolumab, ipilimumab, panitumumab, trastuzumab, rituximab, digamos que hay un, un alto número de anticuerpos monoclonales para los cuales se tienen tablas de dose banding. Les hablo pues mucho de las tablas del Reino Unido porque, insisto, es donde nació el concepto y tienen ya una trayectoria amplia en la aplicación de dose banding en oncología. Em, la parte ya digamos, de citostáticos, también se manejan tablas, pero ya con un margen más reducido, ¿sí? De más o menos el 5%. Y en monoclonales, anticuerpos monoclonales, sí permite un manejo más amplio, de más o menos el 10%. Pero sí, existen muchas tablas y hay otras instituciones que a nivel global también tienen definidas sus tablas, ¿no? Con base en la población, digamos que la población varía de un continente a otro y hay tablas pues que si las del NHS no se ajustan a nuestra realidad, pues se pueden tomar como referencias y adoptarlas y adaptarlas para definir nuestros propios rangos, ¿sí? No sé, Juan Camilo, si tienes algún complemento. No, no, Iván, básicamente lo explicaste muy bien vos ahí, que sí había pues como posibilidad de realizar esta intervención en otro tipo de medicamentos. Siempre se basa uno como en los medicamentos que generan más gasto farmacéutico, como lo vimos que la gran mayoría son anticuerpos, pero sí, lo que nos explicaste muy bien, sí existe pues como la posibilidad de que se involucren otro tipo de medicamentos, inclusive de síntesis química. Excelente, compañeros. Muy bien, acá precisamente dice Marta Merchan, excelente charla. Diana dice, excelente charla, gracias por compartir sus conocimientos. Veamos, no tenemos más preguntas en chat.
Dice Juan Villalba, excelente e interesante lo presentado en esta conferencia. Entonces, pues no veo más preguntas, no veo manos levantadas. Si alguno quiere formular algún comentario o pregunta final, por favor, puede levantar la manito para que abra su micrófono. No veo preguntas. Entonces, a ver, ¿cómo hago aquí? Pestaña de Chrome. Permítame un momento. Bueno, el próximo jueves farmacéutico, desde ya los estamos invitando a que nos acompañen con el próximo jueves farmacéutico en el que vamos a tener la charla Disolución, Perfiles y Bioasesión en el Desarrollo y Registro de Medicamentos. Una conferencia que nos la estará dictando el colega Joe Villa, colega que forma parte de la Unidad Regional Atlántico y es jefe de investigación y desarrollo de laboratorios Procax. Entonces, Joel nos va a estar acompañando y no se lo pierdan, por favor. Por lo pronto, comienzo a compartirles eh, nuestros certificados de participación en calidad de conferenciantes a nuestros colegas que nos han apoyado con este valioso aporte en la actualización del conocimiento en el ámbito farmacéutico al químico farmacéutico Iván Enrique Henao Torres y tenemos también permítame dejar de compartir acá para mostrarles el certificado que también hicimos para nuestro apreciado Juan Camilo Juan Camilo Hernández a- por haber participado como conferenciante con esta conferencia Dos Banden en Oncología, evidencia sobre la optimización de la dosificación del pembrolizumab. Entonces, este es un certificado de conferenciante. Recuerden que el colegio está autorizado para formación continuada con resolución y demás. Es la organización gremial de los químicos farmacéuticos del país. Y bueno, va con la firma de nuestro presidente nacional César Moreno, la presidenta de nuestra unidad regional Daisy Navarro y mi persona como coordinadora y cofundadora de Jueves Farmacéutico. Entonces, no siendo más y agradeciendo enormemente la compañía de cada uno de ustedes, el apoyo por participar en este evento. Eh, bueno, aquí hay una propuesta interesante, la estaremos trasladando, Juan Sebastián dice que deberían hacer esta propuesta como colegio ahora que el sistema tiene tantos inconvenientes financieros. Muy buena observación. Bueno, Juan Camilo forma parte de la Unidad Regional Antioquia y Iván, si mal no estoy, está en la Regional Cartagena, Bolívar, perdón. Entonces, muy buena observación, Juan Sebastián, a consideración de los colegas para que formulen este tipo de propuesta y a través de las salas especializadas, el colegio tiene un grupo de expertos divididos en diferentes salas especializadas. Está la sala especializada de dispositivos médicos, que entre otras cosas les comento, el 30 de julio vamos a tener la participación de la división de dispositivos médicos del INVIMA con la conferencia sobre sustancias modelantes. Ahí también tenemos una sala especializada, tenemos la sala especializada de farmacia comunitaria, de preparaciones farmacéuticas de ingredientes naturales y de política farmacéutica que precisamente María Juliana, nuestra secretaria nacional y vicepresidenta de la Regional Valle, en conjunto con el doctor Pedro Amariles de Antioquia y nuestro presidente nacional, la están liderando. Entonces, por ahí podría ser el camino para que presenten la propuesta y a través del colegio se gestione. Recuerden que el colegio es órgano consultor del Estado
por ley 212. Entonces tiene toda la potestad y todo el peso del rigor científico y técnico para presentarse a las diferentes entidades estatales con propuestas de este tipo. Entonces, muchas gracias, Juan Sebastián, por la observación. Ahí les dejo la tarea a los colegas, si les parece bien. Y, y de verdad, muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos el próximo jueves farmacéutico. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz Gracias. noche. Gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Feliz noche, gracias.